El 26 de abril de 1986 quedará para siempre como una de las fechas más trágicas de la historia de nuestro país. La explosión del reactor de la Unidad 4 de la central nuclear de Chernóbil hace 35 años ha afectado a la vida de todos los ucranianos. Además, muchas generaciones de nuestros compatriotas tendrán que vivir con las consecuencias de aquel desastre. Hola a todos los que están viendo YouTube ucraniano. Me llamo Vladlen Marayev y estáis viendo Historia sin mitos, donde contamos la historia de Ucrania y del mundo sin adornos ni falsificaciones. Permítanme recordarles que nuestro objetivo es alcanzar los 500.000 abonados a finales de 2021. Necesitamos tu apoyo, suscripciones, likes, comentarios en los vídeos. Desarrollemos juntos el YouTube ucraniano. Este es el primer vídeo de nuestro canal rodado fuera del estudio, concretamente en la zona de exclusión de Chernobyl. Gamma Travel nos ayudó a organizar el viaje. Este vídeo se publica como parte de un proyecto iniciado por el operador turístico para el 35º aniversario del desastre de Chernóbil. Este proyecto se desarrolla bajo el hashtag #ChernobylHecho y pretende vacunar la identidad nacional con conocimientos de calidad sobre Chernóbil, para ayudar a los ucranianos a saber más sobre la tragedia del 86 de abril. El canal, Historia sin mitos, agradece la oportunidad de sumarse a la noble iniciativa. Si nunca ha tenido la oportunidad de ir de excursión a la zona de exclusión de Chernóbil, utilice la ayuda de Gamma Travel. El enlace está en la descripción de este vídeo. Existe el mito de que antes del desastre de Chernóbil, no hubo incidentes en las instalaciones nucleares que condujeran a la contaminación de la zona, pero no lo es. De hecho, ha habido muchos incidentes en todo el mundo en instalaciones nucleares con diferentes consecuencias. Entre ellos, ocupa un lugar especial el accidente ocurrido en la URSS en la planta química de Mayak. Esta empresa estaba situada en la ciudad cerrada de Chelyabinsk 40, actualmente Oseresk, en la región de Chelyabinsk de la Federación Rusa. Su principal tarea era producir componentes para armas nucleares. La construcción de la planta comenzó en noviembre de 1945 y corrió a cargo de una organización con nombre típicamente soviético, Chelyab Metallurgstroy. Detrás de este cartel había una estructura que pertenecía al departamento del siniestro Lavrenti Beria. El general de división Yakov Rapoport, del Servicio de Ingeniería del NKVD, dirigía esta oficina. Desde los años 30 trabajó en el sistema de la administración principal de los campos, y se distinguió en la construcción del Belomor-Canal. Incluso Alexander Solzhenitsyn mencionó a este benefactor en su Gulag Archipelag. Se podrían escribir 6 nombres en las laderas del canal. Los principales guardianes de Bialystok, 6 asesinos a sueldo, con 30.000 vidas para cada uno: Firin, Berman, Frankel, Kogan, Rapoport, Suk. La utilización sin restricciones de prisioneros en las obras de CHELYABINSK-40 permitió poner en marcha el primer reactor nuclear industrial en 1939. Entonces empezaron a recibir plutonio apto para armamento y se creó un almacén de residuos nucleares. Su almacenamiento requería una refrigeración constante con agua, para lo que se utilizaba un sistema especial. En 1956 se descubrió en él un defecto que nadie pudo solucionar. Finalmente, el 29 de septiembre de 1957, un fallo en la tecnología de refrigeración provocó una explosión con una capacidad de decenas de toneladas equivalentes de TNT. Las estructuras de hormigón armado del almacén quedaron destruidas. Por ejemplo, un techo de 160 toneladas fue arrojado 25 metros hacia un lado por la explosión. Se liberaron a la atmósfera 20 millones de curies de sustancias radiactivas. Esto es unas 19 veces menos que en Chernóbil. Se contaminó un territorio de 23.000 kilómetros cuadrados con una población de 270.000 personas. El área es del tamaño de la región de Sumy, y la población es del tamaño de la ciudad de Khmelnytskyi. En primer lugar, las autoridades ocultaron estrictamente este suceso. El hecho del accidente no se reconoció oficialmente hasta julio de 1939 en una sesión del Soviet Supremo de la URSS, 32 años después. La respuesta al accidente fue lenta.
La comisión gubernamental no llegó de Moscú hasta el tercer día después de la explosión, dudó durante mucho tiempo en empezar a evacuar a la población y no decidió hacerlo hasta el séptimo día, y la evacuación empezó el 10º día. Inicialmente, se evacuó a menos de 1.400 personas. Transcurrido casi un año, se decidió realojar a más de 3.800 residentes. En total, esta lenta evacuación duró casi 2 años y afectó a unas 13.000 personas. Afortunadamente, nadie murió en la explosión. Sin embargo, decenas de miles de especialistas militares y civiles participaron en las secuelas del accidente. Las autoridades no se preocuparon por su salud. El Mayak no se detuvo en absoluto, sigue funcionando. Otra afirmación común: Chernobyl fue la primera central del mundo en la que se destruyó un reactor nuclear. Pero la cuestión aquí es la magnitud de la destrucción. Efectivamente, nunca había ocurrido nada parecido a Chernobyl, pero el núcleo del reactor sufrió daños importantes. El mayor de estos accidentes ocurrió en 1979 en la central nuclear de Three Mile Island, situada en Pensilvania. La central era nueva. La primera central se había puesto en marcha 5 años antes y la segunda solo un año después. Esta central sufrió una catástrofe. El 28 de marzo, a las 4 de la mañana, falló el sistema de refrigeración por agua. La protección automática se activó y la amenaza terminó, pero el personal no podía entender exactamente lo que estaba ocurriendo a partir de las lecturas de los instrumentos. Solo los operarios del nuevo turno de las 6 de la mañana reconocieron el peligro. Intentaron restablecer el suministro de agua para refrigerar el reactor, pero varios fallos técnicos más impidieron que se hiciera correctamente. La temperatura del núcleo superó los 1850 grados. El revestimiento de circonio de los elementos combustibles empezó a fundirse y se produjo una importante cantidad de hidrógeno, que amenazó con provocar una potente explosión. Me gustaría recordarles que una situación similar se produjo en la central nuclear de Fukushima en 2011, cuando unas explosiones de hidrógeno destruyeron 3 unidades de energía. El personal de la central de Three Mile Island consiguió evitar el peor desenlace posible. Pero la temperatura en el núcleo alcanzó los 2500 grados. Se formó una fusión de los materiales que componían el núcleo, que destruyó una parte importante del núcleo, quemó su revestimiento y se filtró al fondo del reactor. Después, casi a las 8 de la mañana, se activó por fin el sistema de refrigeración de emergencia. Aunque solo funcionó durante 40 minutos, impidió que continuara la destrucción del reactor. El personal preparó la refrigeración del reactor a última hora de la tarde. Según diversas estimaciones, durante el accidente se liberaron a la atmósfera entre 2,5 millones y 13 millones de curies de gases saturados de radionucleidos. Las autoridades consideraron que estos vertidos solo contenían una pequeña proporción de elementos peligrosos y que no era necesaria una evacuación de emergencia. Pero Estados Unidos no es la Unión Soviética. Los alarmantes informes sobre el accidente de la central nuclear aparecieron casi inmediatamente en los medios de comunicación y provocaron una reacción pública. El 30 de marzo, el gobernador de Pensilvania, Dick Thornburgh, anunció la evacuación voluntaria de mujeres embarazadas y niños en edad preescolar en un radio de 8 kilómetros de la central. Por la tarde, celebró una conferencia de prensa con miembros de la comisión gubernamental creada por iniciativa del presidente Jimmy Carter. En aquel momento, el gobernador recalcó que no era necesaria una evacuación obligatoria. Pero la gente se asustó y casi 200.000 personas abandonaron sus hogares. Pero el pánico se apaciguó rápidamente y volvieron en 3 semanas. La limpieza del accidente concluyó oficialmente en diciembre del 93 y costó $975 millones. Hoy es de aproximadamente $1.800 millones. Sin embargo, la explotación de la planta con una unidad operativa resultó no ser rentable en 2019 y fue cerrada. Queridos amigos, si queréis apoyar nuestro canal, la mejor forma de hacerlo es a través de Patreon. Ahora mismo, podéis ver los nombres de los donantes que ya nos están apoyando. Al convertirte en nuestro patrocinador Patreon, puedes obtener acceso anticipado a nuestros vídeos, recibir el libro Ucrania 1918, a Chronicle, con un autógrafo, y elegir los temas de los vídeos del mes siguiente. También puedes apoyar nuestro canal haciendo una transferencia a una tarjeta de Monobank o Privatbank. Los detalles y enlaces están en la descripción de este vídeo.
Existe la creencia generalizada de que la central nuclear de Chernobyl se construyó únicamente para suministrar electricidad a la estación de defensa antimisiles con radar de sable de Duga DVA. Esta estación consumía mucha electricidad, pero mucho menos de lo que dicen las leyendas. Fue desarrollado por el Instituto de Investigación de Radiocomunicaciones de Largo Alcance de Moscú, dirigido por Franz Kuzminski. La idea era aprovechar el efecto de reflexión de las ondas de radio en la ionosfera terrestre. En teoría, esto permitía ver objetivos ocultos a los radares convencionales debido a la curvatura del globo. Inicialmente, se construyó un prototipo más pequeño del Duga-N cerca de Mykolaiv y se probó en 1971. Se descubrieron muchos problemas. Por ejemplo, la estación creaba fuertes interferencias en las comunicaciones por radio de barcos y aviones. La ionosfera es un medio inestable, por lo que era difícil conseguir que el radar funcionara correctamente. Aún así, la perspectiva de detectar lanzamientos de misiles balísticos en cualquier lugar de Estados Unidos parecía demasiado tentadora. Por eso, los corredores de poder de Moscú decidieron construir dos Tsar radares, uno en Ucrania y otro en Extremo Oriente, cerca de Komsomolsk-on-Amur. Juntos, debían cubrir todo el territorio de Estados Unidos. A menos de 10 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, había un complejo que recibía la señal reflejada. Sus gigantescas antenas podían verse desde lejos, ya que la mayor de ellas medía más de 450 metros de largo y unos 150 metros de alto. El transmisor era más pequeño y estaba situado en la región de Chernihiv, cerca de Liubej. En cuanto a la electricidad, según datos estadounidenses, la emisora consumía hasta 10 megavatios. Esto lo convertía realmente en un glotón de radares. Por ejemplo, el localizador del famoso sistema de misiles antiaéreos S-300 solo consumía 55 kilovatios, es decir, 180 veces menos. Aún así, el apetito de Duga no puede compararse con la capacidad de la central nuclear de Chernobyl, cuya única unidad de potencia producía casi 1000 megavatios, es decir, 100 veces más de lo que consumía Duga. Las pruebas estatales de Duga 2 comenzaron en el 79, pero la estación fracasó. En el mejor de los casos, fue capaz de detectar un gran grupo de objetivos, no un solo misil. Además, la emisora fue caprichosa. En cambio, Duga provocó un gran escándalo internacional. Las interferencias que se produjeron durante su funcionamiento amenazaron la seguridad de los aviones civiles mucho más allá de las fronteras de la URSS. Las señales de este radar fueron escuchadas por muchos radioaficionados en sus receptores. Tenía un sonido característico, por lo que Occidente apodó a Duga el pájaro carpintero ruso. Los estadounidenses descubrieron rápidamente la ubicación de este nido de pájaros y comenzaron a atacar a la URSS con acusaciones diplomáticas. Pero como respuesta recibieron las clásicas excusas moscovitas: no sabemos nada, no sabemos nada. Tras una serie de mejoras, Duga empezó a producir resultados más o menos alentadores. Esto permitió ponerlo en funcionamiento de prueba en mayo del 82. Pero tras la catástrofe de Chernóbil, se cerró el complejo cercano a esta ciudad. Con el tiempo, los militares se desilusionaron por completo con la Duga y, en el 89, desconectaron la segunda estación cerca de Komsomolsk-on-Amur. Los equipos situados en Extremo Oriente y cerca de Liubej hace tiempo que fueron desguazados. De no ser por la contaminación radiactiva, el complejo de Chernóbil habría corrido la misma suerte. Así las cosas, las ciclópeas estructuras se oxidan lentamente y se derrumban de forma natural. Siguen dominando el bosque, atrayendo visitantes a la zona de Chernobyl y dando lugar a nuevas leyendas. Como en otras emergencias, las autoridades no informaron bien a la sociedad soviética sobre la catástrofe de Chernóbil. Como resultado, hubo muchos rumores que se extendieron en la sociedad y que eran más creíbles que los informes oficiales. Algunos de ellos siguen vivos hoy en día, incluido el mito de que miles de personas murieron como consecuencia directa de la explosión de Chernobyl. De hecho, solo Valery Kodemchuk, operador de las bombas de circulación principales, murió directamente a causa de la explosión. Su cuerpo aún permanece en la cuarta unidad de potencia destruida. En la mañana del 26 de abril, Vladimir Shashenok, empleado de la empresa encargada de la puesta en marcha, murió a causa de sus heridas. Pero estas fueron solo las primeras víctimas.
Las estadísticas oficiales dicen que 134 personas entre el personal de la central nuclear de Chernobyl, los rescatadores que llegaron a la central de emergencia y los primeros intervinientes sufrieron una enfermedad por radiación aguda. 28 personas murieron de esta enfermedad en el año 86. La causa de la muerte de otra persona fue una trombosis coronaria. Entre los que sufrieron enfermedad aguda por radiación, otras 19 personas fallecieron en 2004. El átomo pacífico mataba lentamente, causando sufrimientos indecibles. Por lo general, cuando se trata de las víctimas del desastre, todos recuerdan a las personas que murieron a causa de la radiación. Pero no olvidaremos que el 2 de octubre del año 86, mientras realizaba la tarea, el helicóptero Mi-8 se estrelló. Según los testigos, lo más probable es que el sol del atardecer cegara al piloto, que no pudo ver el cable de una de las grúas gigantes. El helicóptero lo golpeó con el rotor y se estrelló contra el suelo. Murieron los 4 tripulantes, encabezados por el capitán Vladimir Vorobiov. Pero estos son solo los que murieron, por así decirlo, del primer escalón. En total, casi 600.000 personas participaron en las tareas de socorro, pero aún no hay consenso sobre cuántas de ellas perdieron la salud y murieron posteriormente. Ella Livanova, directora del Instituto de Demografía y Estudios Sociales de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, escribió lo siguiente: la tasa de mortalidad de los liquidadores, que son más del 90% de la población en edad de trabajar, fue significativamente superior a la tasa de mortalidad de toda la población masculina en edad de trabajar de Ucrania, en el 98, por 1 vez y 2 décimas, y en el 2010, por casi 2 veces. Según los expertos de la Organización Alemana Médicos del Mundo para la Prevención del Trabajo, podría haber entre 50 y 100.000 muertos entre los liquidadores. Según la Unión de Chernobyl, ya han fallecido hasta 60.000 liquidadores, y 165.000 han recibido diversos grados de invalidez. Y esto no son todas las pérdidas humanas. Solo en Ucrania, a principios del siglo XX, vivían más de 1,5 millones de personas víctimas de la mayor catástrofe provocada por el hombre en nuestro país. Según un grupo de expertos del Ministerio de Sanidad, su estado de salud debe calificarse de extremadamente insatisfactorio. Ahora consideraremos la cuestión más difícil. En la URSS, la posibilidad misma de una explosión nuclear en Chernobyl se consideraba un mito a nivel estatal. ¿Está esta versión tan alejada de la realidad? De hecho, no existe una única opinión sobre la naturaleza de la explosión, y en los documentos oficiales se la denominó térmica. Parecía menos aterrador y la población se tranquilizó. Algunos expertos creían que se debía al vapor. Es decir, como resultado de la aceleración incontrolada del reactor, se destruyeron inicialmente varios elementos combustibles. Esto causó más daños a la estructura, y el vapor entró en el espacio entre canales del reactor. Como resultado, se produjo la primera explosión, que causó más daños. La cantidad de vapor y su presión aumentaron casi instantáneamente varias veces, lo que provocó una segunda explosión mucho más potente que acabó destruyendo el reactor. Según otra versión, las terribles consecuencias se debieron a la formación de una mezcla de hidrógeno, es decir, a una explosión química. Ya hemos hablado de este escenario cuando mencionamos Fukushima en Japón. No podemos descartar la naturaleza nuclear de la explosión. Esta versión fue defendida a ultranza durante muchos años por el físico nuclear Konstantin Checherov, que trabajaba en el Instituto Kurchatov de Energía Atómica. Fue la primera persona que exploró el reactor destruido desde dentro. Checherov bajó regularmente a esa mina durante más de una década. La investigación permitió a Checherov y sus colegas afirmar que la primera explosión fue de vapor. La explosión arrojó casi todo el núcleo a la sala del reactor y allí estallaron 190 toneladas de combustible. En el 95, Checherov concedió una larga entrevista al periódico Truth. El corresponsal, estupefacto por la declaración sobre la explosión nuclear, dijo: si en Chernóbil explotaron casi 190 toneladas de combustible nuclear, la magnitud de la destrucción debe ser enorme, porque una bomba atómica solo contiene unos pocos kilogramos de material nuclear, y qué terribles consecuencias. Checherov respondió: la bomba tiene un diseño diferente. Su pequeña carga está encerrada en una coraza muy resistente, por lo que en el momento de la explosión se crea una presión de millones de atmósferas.
En nuestro caso, el núcleo está casi expuesto, la presión es cercana a la atmosférica. Por lo tanto, la explosión fue de baja potencia. Según diversas estimaciones, de 3 a 4 o 34 toneladas equivalentes de TNT. Más tarde, Checherov empezó a referirse a lo ocurrido en el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil como una explosión nuclear térmica. Pero no explicó esta terminología. Las opiniones de Checherov fueron duramente criticadas. Algunos expertos se burlaron de él y le acusaron de ignorancia. Una parte importante del debate entre los distintos campos de físicos nucleares fue la cuestión de cuánto combustible quedaba en el reactor destruido. La mayoría de ellos insistió en que era al menos del 90%. Checherov sostenía que no era más del 10%. De hecho, este fue el principal argumento que demostró la corrección de su versión. Era difícil ignorar este argumento, porque a diferencia de la mayoría de sus oponentes, Checherov había subido repetidamente al hueco del reactor. Estas expediciones extremas le costaron caras al científico. Aunque su cuerpo demostró ser sorprendentemente resistente a la radiación, las enormes dosis de radiación que recibió le provocaron graves enfermedades. En 2012, Checherov murió a la edad de 65 años. En la literatura contemporánea, su versión se presenta solo como una de las posibles. El cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil ya está cubierto con una nueva contención. Como saben, hay planes para desmantelar el reactor hasta convertirlo en un césped verde. Quizás solo entonces sepa el mundo qué científico tenía razón. La catástrofe de Chernobyl no solo tiene que ver con la central nuclear de Chernobyl, la cuarta unidad de potencia destruida y la ciudad reasentada de los trabajadores nucleares, Pripyat, Chernobyl. Es, sobre todo, la tragedia de la policía ucraniana, una cultura milenaria distintiva. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir este vídeo en las redes sociales. Gracias a todos por verlo, hasta pronto.